Empezamos esta serie con una idea bastante sencilla, que es esta. Dios honra a los que le honran a Él. Dios honra a los que le honran a Él. Y en ese primer capítulo vimos que Daniel y sus 3 amigos estaban en la presencia del rey, estaban en el palacio y ellos decidieron, no nos vamos a contaminar con la comida ni el vino del rey. Vamos a seguir a nuestro Dios, sus leyes, sus mandamientos, y ellos decidieron honrar al Señor. Y al fin de todo, Dios básicamente lo honró a ellos en la misma forma y ellos recibieron una promoción. La segunda semana hablamos que Dios hace lo imposible posible. Dios hace lo imposible posible. Y hablamos en esta semana del primer sueño del rey Nabucodonosor. Y hablamos de este rey que era un rey que él quería gobernar el mundo, él quería ser el líder de todo el mundo y en un sentido sí era el rey más poderoso, pero en ese sueño el Señor le reveló al rey y también a Daniel que hay un reino que un día va a llegar para destruir su reino. Y hay otros reinos que van a llegar también para conquistar su reinado. En la semana número 3 miramos a esta idea que Dios nos encamina por medio de cada prueba. Dios nos encamina por medio de cada prueba. Y hablamos de la idea que muchas veces estamos en el fuego de la vida. Estamos en una prueba y lo que Dios está tratando de hacer es limpiarnos o purificarnos en medio de esa prueba. Y a veces cuando estamos en una prueba tenemos ciertas cosas en nuestro carácter que Dios quiere quemar como las sogas que se quemaron en el fuego. Pero si no estamos dispuestos que se quemen, entonces no vamos a aprender la lección y otra vez vamos a regresar al fuego. Y esta semana miramos a esta idea. Soberbia es un obstáculo a la sumisión. Soberbia es un obstáculo a la sumisión. Y con eso vamos a mirar aquí a Daniel capítulo 3. Y aquí en su boletín tenemos el primer punto. Dice, Dios es el Rey eterno que reina supremo sobre todo reino. Dios es el Rey eterno que reina supremo sobre todo reino. Y ahí es donde empezamos. Ahora, Daniel capítulo 4, empezando en el versículo 1. Dice, aquí es el único tiempo en la Biblia donde vemos un rey escribir algo y está en la Biblia de esta forma. Dice, yo, el rey Nabucodonosor, me dirijo a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en todo el país. Que la paz les sea multiplicada. Es conveniente que yo dé a conocer las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Cuántos están de acuerdo que hasta este punto Dios ha hecho grandes milagros y señales, no? Ok, versículo 3 dice, cuán grandes son sus señales y cuán prodigiosas sus maravillas. Su reino es un reino sempiterno, su señorío va de generación en generación. Ahora, del capítulo 3 al capítulo 4 son unos 25 a 30 años en tiempo. Pero desde el primer sueño al segundo son unos 45 años. Lo interesante de este capítulo, de esta sección, es que tenemos un rey que está haciendo una proclamación. Esto no es una persona del barrio que está hablando. Este es el rey de Babilonia y está haciendo una declaración poderosa. Versículo 4 dice, yo, Nabucodonosor, gozaba en mi palacio de tranquilidad y prosperidad. ¿Las cosas iban bien o mal? Muy bien, ¿no? Pero
tuve un sueño que me espantó, y mientras yacía en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaban por mi cabeza me dejaron perturbado. Por eso mandé que se presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Ahora, una pregunta. En el último sueño, ¿los sabios y los astrólogos le ayudaron al rey, sí o no? No le ayudaron. Pero otra vez pidió por ellos. Y dice, versículo 7, y vinieron magos, astrólogos, hechiceros y adivinos, y yo les conté mi sueño, pero ellos no me pudieron decir lo que significaba. Ahora, en el primer sueño, él no le mencionó el sueño. En el segundo sueño, él compartió este sueño con ellos. Pero si en el primer sueño no pudieron adivinar el sueño, ¿por qué lo llamó otra vez? Porque nosotros somos personas o criaturas de hábito. ¿Cuántos en la mañana toman de la misma taza de café cada mañana? ¿Ok? ¿Cuántos tienen como 5 o 7 restaurantes y no se despegan de ellos? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿cuántos tienen sus zapatos favoritos? Ya ven el mío, ¿no? Estos son los favoritos míos. Ya los demás están en malas condiciones. Tienen huecos y no entra el aire acondicionado. ¿Cuántos aquí, cuando van de vacaciones, generalmente van a los mismos sitios? A la misma playa o al mismo... Ok. ¿Por qué? Porque nosotros nos encantamos lo que... Lo normal, lo hábito. Cuando Russell a veces dice, vamos a cambiar las sillas aquí, cambiar la plataforma, ¿algunos de ustedes entran a la iglesia? Así. Porque es un cambio. Ahora, si ellos no pudieron responder al primer sueño con una respuesta, y él le mencionó el sueño, ¿por qué piensa este rey que ellos le van a dar una interpretación en este segundo sueño? Ahora, esto nos enseña algo bastante importante hoy. Nosotros cuando buscamos o cuando buscábamos los astrólogos, los adivinos, etcétera, en realidad no nos ayudaron. Su respuesta no era suficiente. Su respuesta era algo que era muy limitado. Ahora, versículo 8. Y aquí está la pregunta antes de leer este versículo. Él llamó a ellos primero. ¿Por qué no llamó a Daniel primero? Bueno, la primera interpretación fue positivo o negativo para el rey. Negativo. Rey van a venir y otro país va a entrar y van a conquistar a Babilonia. Entonces posiblemente él no quería escuchar la verdad. Versículo 7 dice, finalmente se presentó ante mí Daniel, también llamado Beltsasar, como el nombre de mi Dios. Noten lo que él dice. Dice, en quien habita el espíritu de los dioses santos. Yo le conté mi sueño y le dije, Beltsasar, jefe de los magos, según entiendo, en ti radica el espíritu de los dioses santos, y ningún misterio te es oculto. Hazme saber qué significan las visiones que me he tenido en mi sueño. Lo que yo veía en mi mente mientras estaba en mi lecho es lo siguiente. Me parecía ver en medio de la tierra había un árbol de gran altura. ¿Cuántos tienen un árbol en su casa? ¿Ok? En la casa de mis padres tienen un árbol de mangos. Creo que ahora tiene como 70, 80 mangos. Le doy la dirección después. Bueno, seguimos. Este árbol crecía y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Ahora, él está usando básicamente literatura para ser exagerado. Entonces, él está diciendo que su majestad no tiene límites en el mundo.
Este árbol crecía y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Se podía ver desde los lugares más lejanos de la tierra. Era de hermoso follaje y de abundante fruto, y de él podían alimentarse todos. Todas las bestias se refugiaban bajo su sombra. En sus ramas anidaban las aves del cielo, y de él se alimentaba la humanidad entera. Ahora, en la Biblia, cuando vemos un árbol, es básicamente un retrato de fuerza. En particular, una persona fuerte, una persona poderosa. Ahora, cuando miramos aquí en el versículo 13, dice, mientras yacía en mi lecho, en las visiones de mi mente, vi descender del cielo a un vigilante santo, que a gran voz clamaba, derriben el árbol y córtenle las ramas, quiten el follaje y esparzan su fruto. Espanten a las bestias que yacen bajo su sombra y a las aves que anidan en sus ramas. Pero dejen en la tierra solo la cepa de sus raíces y sujétenlas con cadenas de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Dejen que lo empape el rocío del cielo y que crezca entre las bestias y entre la hierba del campo. Que cambie su corazón humano, se le dé un corazón de bestia y que transcurran sobre él 7 tiempos. ¿Cuántos piensan que es un sueño muy malo? Ya esto no puede ser buena noticia para el rey. Ahora, la idea aquí es que había un vigilante santo. Había alguien en el cielo que estaba mirando todo en la tierra. Y saben, en el libro de Hebreos nos enseña que hay personas en el cielo que están mirando lo que está sucediendo aquí en la tierra. Hay un dicho que es, los pecados en secretos en la tierra son escándalos en el cielo. Entonces la idea es que todos tenemos que saber que en lo que hacemos, en las palabras que decimos, cada día hay alguien, hay Dios y otros que nos están escuchando y que nos están mirando. Pero este Señor dice que va a recibir un corazón de una bestia, que el pelo va a ser muy largo, las uñas le van a crecer. Ahora, algunos ya están pensando, Marcelo, estoy muy preocupado porque tengo un joven en la casa que me come todo en el refrigerador. Hace unas bullas raras, tiene pelo por todo el baño, no le gusta bañarse, no habla como una persona normal, no se lava el pelo a veces ni se lava los pies y tiene un olor a veces. Es mi hijo, pero Marcel, no sé, no estoy seguro. Bueno, no se preocupen, hay esperanza. Entonces aquí vemos el rey y vemos versículo 17. Esta sentencia la han decretado los vigilantes y los santos han ordenado ejecutarla, para que todos los seres vivos reconozcan que, ahora aquí está una frase clave, no lo pierdan. El Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere y entroniza en Él al hombre más humilde. Versículo 18 dice, yo, el rey Nabucodonosor, he tenido este sueño y tú, Belsasar, me dirás qué es lo que significa, porque todos los sabios de mi reino, ¿qué dice? No han podido decírmelo. Pero tú sí puedes. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque en ti habita el Espíritu de los dioses santos. Ahora, vamos a escribir un poco aquí en su boletín. Primero, Dios pone a personas en autoridad para cumplir sus propósitos. Para cumplir sus propósitos.
Las personas que están en autoridad porque Dios ha permitido que estén ahí. Sí, pero si sacamos votos y eso, no, están ahí porque Dios en su majestad, en su sabiduría, lo ha puesto en ese lugar. Segundo punto, dice, Dios decide por cuánto tiempo líderes permanecen en autoridad y donde rigen y quién sirve bajo su liderazgo. Entonces, este rey fue puesto en este lugar principalmente por Dios. Dios determinó el tiempo de su reinado, el lugar de su reinado, los siervos, las personas en las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de esto se escapa del poder de Dios. Ahora, para mí, eso me da una tranquilidad. Porque no importa si estoy en este país o en otro país, puedo entender que Dios ha puesto a esta persona. Ahora, no significa que es una persona perfecta, que es el jefe suyo, o el director, o el gobernador, o el alcalde, o el presidente, pero significa que Dios lo ha permitido para sus propósitos. Muy importante. Ahora, versículo 19 dice, durante casi una hora, Daniel también llamado Beltasar, quedó atónito y sus pensamientos lo perturbaban. Ahora, aquí está el rey, él está compartiendo con Daniel el sueño y Daniel por un tiempo extendido se queda como, wow. Una pregunta, si de un día al otro el rey de toda Babilonia, de todo el mundo, cambia de una persona semi-normal a una persona loco, ¿hay problemas en el mundo, sí o no? Sí, claro que sí. Entonces él con una mirada estaba molestado, pero el rey le habló y le dijo, Belsasar, que no te perturben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y le dijo, mi señor, que el sueño y su interpretación se hagan realidad en tus enemigos y en los que mal te quieren. Ahora, ¿qué significa esto? Daniel tenía una relación con este rey. Aunque este rey era un rey que seguía a los dioses falsos, él tenía una relación personal con este rey. Él no deseaba mal para este rey. Dice versículo 30, el árbol que viste crecer y hacerse fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y podía verse desde los lugares más lejanos de la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y de la cual se alimentaba a todos, y bajo cuya sombra se refugiaban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Noten, es su majestad que ha crecido y se ha hecho fuerte. Entonces, Daniel empieza a pintar este cuadro de la interpretación y le dice, oh rey, tú eres este gran árbol que van a cortar. Ahora, sabemos que van a cortar el árbol, pero no por completo. Ok, le van a dejar las raíces. Aquí dice en su boletín, su responsabilidad para con Dios no cancela su responsabilidad para con aquellos que están en autoridad. Que están en autoridad. Hay personas a veces que dicen, bueno, yo tengo que seguir a Dios, todo lo demás no importa. No importa. No es así. Entonces tenemos que pensar en términos prácticos. Por ejemplo, ahora, 2017 en este país, ¿cómo se puede practicar lo que estamos aprendiendo aquí? Bueno, primeramente,
hay tres cosas, o dos para repasar en esta parte. Número uno, ore por aquellos en autoridad. Ore por aquellos en autoridad. Muchas personas se pasan el día entero, las meriendas, la hora del almuerzo, criticando las personas en autoridad, sea su jefe, sea el gobierno, etcétera, etcétera. Nosotros no vemos ese ejemplo con Daniel. Nosotros no vemos ese ejemplo con sus amigos. Lo que vemos es una persona que está orando, una persona llena de compasión por los que están en autoridad. Ahora, una pregunta. ¿Todos aquí podemos orar por los líderes que están en autoridad, sí o no? Sí, sin duda. Yo nací aquí, mis padres son cubanos, a veces en el grupo de oración, Milward y otros piden oración por países diferentes, Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera. Pero tenemos que saber que nosotros sí tenemos una responsabilidad. Debemos orar por los líderes. Debemos orar por los que están en ese equipo de liderazgo. Debemos orar por los gobernadores. ¿Y saben algo que he aprendido? Cuando yo personalmente estoy orando más por las personas, menos oportunidad hay para criticarlos. Entre más estamos orando, menos estamos criticando. Porque en realidad la crítica no ayuda. Es la oración que mueve las montañas. Número 2, siga las leyes del país a menos que violen la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Ok? Marcel, estoy en la I-75 y voy a 90. Porque la Biblia dice que debo llegar rápido. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Entonces nunca voy 75 o 70, siempre voy 90. A veces no queremos obedecer las leyes por preferencia, no porque es algo en la Biblia. Yo le pregunto, ¿dónde está? Enséñame, por favor. A veces decimos, hasta cristianos dicen a sus hijos, usted no se debe casar con alguien de ese color, de ese país, de ese idioma. Y yo les pregunto, ¿a dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? No existe. Es preferencia, es prejuicio, es un problema sencillamente del corazón. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Entonces, debemos obedecer las leyes, pero no decir, ok, mis preferencias están aquí. No. La palabra de Dios es lo más alto que hay. Es la autoridad final y mis preferencias tienen que tomar un tercer lugar. Dios, las leyes, mis preferencias. Número 3. Siempre muestre respeto aun cuando no está de acuerdo. ¿Ok? Hace un tiempo atrás, el presidente Obama firmó para permitir más transporte entre Cuba y los Estados Unidos. Un tiempo después, el presidente firmó para básicamente cancelar o ajustar ese contrato. Ahora, en ambos lados hay cosas buenas y no tan buenas. La pregunta es cómo reaccionamos cuando no estamos de acuerdo con las decisiones de los que están en autoridad. Yo puedo con todo respeto decir algo sin faltarle respeto a un presidente, a un gobernador, a una persona que está a mi lado. El problema es cuando no podemos controlar las emociones en medio de los cambios y entonces hay pánico. Porque nos olvidamos que Dios todavía está en el trono.
No importa quién sea el presidente o el vicepresidente. Entonces, si Dios está en el trono, yo puedo estar tranquilo que Él está en control de todo esto. Pero no debemos hablar y decir cosas y hacer cosas de manera que le falta respeto a otras personas. Porque Daniel no lo hizo y nosotros tampoco lo debemos hacer. El punto principal, soberbia es un obstáculo a la sumisión. Marcel, entonces si yo le estoy faltando el respeto a alguien porque no tienen la misma opinión que yo tengo, ¿significa que es mi propia soberbia? Sí. Porque puedo estar en otro lado y ser respetuoso. Próximo punto. Dios humilla a los soberbios. Dios humilla a los soberbios. Versículo 22 dice, pues su grandeza ha aumentado hasta alcanzar el cielo y su dominio llega hasta los confines de la tierra. En cuanto al vigilante santo que su majestad vio descender del cielo y que decía, corten el árbol y destrúyanlo, pero dejen la cepa de sus raíces en la tierra y entre la hierba del campo, y sujétenla con cadenas de hierro, de bronce, y que lo empape el rocío del cielo, y que viva entre las bestias del campo hasta que transcurran sobre él 7 tiempos o 7 años. Ahora, aquí en su boletín está el versículo 24. Dice, la interpretación es la siguiente. Ok, vamos a leer esta próxima parte todos juntos. ¿Listo? El Altísimo ha dictado su sentencia sobre su majestad. Ok, a algunos le faltaron el café. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Listo? El Altísimo ha dictado su sentencia sobre su majestad, mi Señor. Ok, ahora déjenme leer la próxima parte. Y su majestad será expulsado de entre los hombres y habitará entre las bestias del campo. Lo alimentarán con la hierba del campo como los bueyes y se bañará con el rocío del cielo. 7 tiempos transcurrirán. Todos juntos, ¿listo? Hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega ese reino a quien Él quiere. Vamos a leer otra vez. ¿Listo? Hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega ese reino a quien Él quiere. Ahora, una pregunta. ¿Aquí hay un punto de énfasis? ¿Sí o no? Sí. Le está diciendo a este rey, va a llegar un tiempo que usted con su soberbia se va a llenar y por 7 años usted va a vivir como una bestia. Y hasta que el día que usted reconozca que Dios es altísimo, Él es el Dios de los hombres, el Señor del reino de los hombres, y que Él entrega ese reino a quien Él quiere, hasta que llegue ese día, tú vas a estar en el campo como un animal. Wow. 7 años. Versículo 26. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, eso significa que el reino de su majestad se mantendrá firme, luego de que su majestad reconozca quién gobierna es el cielo. Por lo tanto, acepte su majestad consejo y redima sus pecados. ¿Qué está haciendo Daniel? Le está diciendo, rey, arrepiéntese, impartiendo justicia y sus iniquidades, tratando a los oprimidos con misericordia, pues tal vez así su tranquilidad se vea prolongada. Ahora, vamos a escribir un poco. Dios está enterado de
cada pecado, especialmente la soberbia. Especialmente la soberbia. Número 2, soberbia, una confianza excesiva e independiente en sus logros personales, sin atribuirle el mérito ¿a quién? A Dios. Entonces, es una confianza excesiva, es una confianza que dice, yo no necesito a Dios. Número 3, la soberbia le llevará a luchar en contra de aquellos a quienes debe someterse. A quienes debe someterse. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Bueno, a veces hay influencias, amigos, compañeros del trabajo, y dicen estas cosas. No tienes que obedecer lo que dice el jefe en eso. No importa si tú llegas a tiempo al trabajo o no. No es gran cosa si un niño escucha lo que dice su papi o su mami o no. Tú no tienes que escuchar lo que dice tu esposo en este caso. Tú no debes prestarle atención a su esposa en este caso. ¿Qué está sucediendo aquí? Hay personas legítimas que debemos someternos, pero lo que pasa a veces es la soberbia nos prohíbe de hacerlo. Porque decimos, no, yo no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, o estoy escuchando por qué no lo debo hacer. Pero la aplicación para nosotros es esto. Si hay personas legítimas que nosotros debemos someternos y decidimos no hacerlo, nuestro problema no es con ello. Nuestro problema es con Dios. La Biblia me dice que yo debo amar a mi esposa. La Biblia le dice a mi esposa que ella debe respetar a su marido. Si yo no amo, si ella no respeta, el problema no es principalmente el uno con el otro. Es principalmente ¿con quién? Con Dios. Porque soberbia es un obstáculo a la sumisión. Si yo estoy sometido a Dios, yo me voy a someter a mi esposa y ella se va a someter a mí. Pero si no, voy a cambiar mi sumisión. Voy a pensar que yo tengo el derecho o yo tengo... No. Si no estoy dispuesto a someterme a Dios, jamás esté dispuesto para someterme a los que legítimamente deben recibir mi honra. Seguimos. Soberbia es un obstáculo a la sumisión. Versículo 28. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor, pero noten, 12 meses después, si usted tiene su Biblia lo pueden subrayar, 12 meses después, versículo 29, mientras éste se paseaba por el palacio real de Babilonia, exclamó, ¿acaso no es esta la gran Babilonia que con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad he constituido como sede del reino? Ahora, vamos a ser muy honestos. En Babilonia, durante esos días, aquí tenemos unas fotos, era algo impresionante, ¿no? Era algo pero muy impresionante. Hay una foto de Babilonia que nos enseña, foto, aquí salí, ahí está. Que era algo pero, wow, Babilonia. No había ningún lugar como Babilonia. Hay una segunda foto ahí, Babilonia. Y entonces dice que el rey Nabucodonosor, su esposa venía de un país donde había muchos montes. Y él decidió un día básicamente fabricar un monte con un jardín. Vamos a ir a la próxima, por favor.
Y entonces la fabricó como un jardín y un monte. Si no tenemos montes, ahora aquí tenemos montes de basura, pero en ese tiempo no había montes de basura. Pero básicamente este rey era el rey más poderoso. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios esperó un año para juzgar a este rey? ¿Por qué Dios esperó 40 años para Israel arrepentirse en el desierto? ¿Por qué esperó Dios 40 días por Nínive, por el rey Saúl, para arrepentirse? Es la misma respuesta que Dios espera para que usted y yo llegamos a ese punto de decir, Señor, he reconocido que soy pecador, perdóname. Su misericordia lo extendió a 12 meses. Ahora, la aplicación en su boletín. Cuando se enfoca en lo que ha edificado, usted se olvida de aquel que le permitió edificarlo. Estamos edificando una casa, estamos edificando un negocio, levantando un negocio, y nos olvida, bueno, ¿quién me ayudó en realidad para hacer esto? Y el próximo principio dice, no puede promover su importancia y la grandeza de Dios simultáneamente. No se puede hacer. Yo no puedo agrandar mi plataforma personal y agrandar el nombre de Dios simultáneamente. Es imposible. Versículo 31. Dice, todavía estaba hablando el rey cuando del cielo vino una voz que decía, a ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber que el reino se te ha arrebatado. Serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre las bestias del campo y te alimentarán como los bueyes. Pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere. Y dice la Biblia, en ese mismo instante se cumplió esta sentencia sobre Nabucodonosor. Y este fue expulsado entre los hombres. Este era el rey todopoderoso. Y ahora empezó a comer ¿qué? Hierba. Empezó a comer hierba, las uñas se extendieron, el pelo era como una paloma y este señor estaba en malas condiciones. Hay una condición médica donde una persona piensa que es un animal. Pero este rey, por este tiempo, estaba loco. Lo expulsaron, estaba solo. Ahora, ¿cuál es la advertencia para nosotros? Aquí está. Su soberbia tiene la capacidad para deshacer y destruir lo que ha sido edificado. Una de las grandes cosas que yo pienso durante los días, durante las semanas, es esto. La soberbia tiene la capacidad de destruir todo lo que se ha edificado, lo que se ha construido. Familia, trabajo, amistades, amigos, ministerio, etc. Esto no es solamente algo para ustedes, esto es algo para nosotros. Segundo, la soberbia nos lleva a la destrucción personal. ¿Qué influencia tenía este rey en este punto? Ninguno. ¿Qué influencia tenía sobre sus siervos? Ninguno. Porque lo dejaron solo en su locura. Versículo 34 dice, pero al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré la razón. Pregunta,
¿Cuántos piensan que 7 años es mucho tiempo? Es mucho tiempo. Para estar en ese estado de loco comiendo hierba, yo creo que ya después de 10 minutos ya yo me canso de comer hierba. Ya, tráeme el churrasco, tráeme lo que sea, pero deja esta hierba en la tierra donde Dios lo puso. Ahora, aquí está la pregunta, y es muy personal. Cuando pecamos, cuando hay esa soberbia, ese orgullo en nuestro corazón negativo, ¿qué tiempo nos demoramos en ir a Dios y decir, Señor, perdóname por esto? Cuando decimos algo a nuestra esposa, a nuestro esposo, y sabemos que eso le dolió, sabemos que eso fue como un cuchillo en su espalda, ¿qué tiempo nos demoramos para decirle, mi amor, eso estaba mal, lo siento, perdóname? Yo hice mal, no tengo excusa. Le estoy comunicando algo a mi hijo y le digo algo y me sale una palabra que no debe salir. ¿Cuánto tiempo me demoro en regresar a él o a ella y decirle, papito, mamita, perdóname? Lo que yo hice, lo que yo dije está mal, no hay excusa ninguna. Ya he pedido perdón a Dios, te pido perdón también. Y ahí está el desafío. Debemos rebajar el tiempo, cortar el tiempo, porque debe ser inmediato. He pecado, Señor, perdóname. ¿A quién tengo que pedirle perdón? El próximo punto. Dios exalta al humilde. Dios exalta al humilde. Y dice el próximo parte, bendije entonces, versículo 34, al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Noten, el Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. Bajamos al versículo 36. En ese mismo instante recobré la razón y la majestad de mi reino. Junto con mi dignidad, mi grandeza, mis gobernadores y mis consejeros acudieron a mí. Y fui restablecido en mi reino y se me dio mayor grandeza. Esto es la gracia de Dios. Dice, por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Porque todas sus obras son, ¿qué? Verdaderas. Y noten lo que él dice, sus caminos justos, y él puede humillar a los que se muestran, ¿qué? Soberbios. Soberbios. Aquí está la aplicación. Cuando uno se arrepiente, Dios comienza a restaurar lo perdido. Cuando uno se arrepiente, Dios comienza a restaurar lo perdido. Pero la idea es, me debo arrepentir ahora, no mañana. No debo esperar, porque cada vez que espero, cada vez que permito que la soberbia en mi vida se está engrandeciendo, entonces más consecuencias hay. ¿Qué es lo que vimos aquí? Le llegó el sueño, un año después, tuvo mayor humildad o menor humildad. Menor. La soberbia con el tiempo sube. Nosotros sin Dios con el tiempo no vamos a mejorar. Vamos a empeorar. Es una ley bíblica. Dice, arrepiento genuino es la puerta a la restauración total. Y eso aplica a todo en la vida. Amistades, compañeros de trabajo, etc. Y Jesús es el ejemplo perfecto de la humildad en acción. Dice aquí, dentro de su boletín,
Filipenses, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Esa es la palabra, vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás. Entonces, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Versículo 4, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también de los ¿quién? De los demás. Que hayan ustedes el mismo sentir, es la palabra, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y la última parte dice aquí que Dios básicamente lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dios le dio una oportunidad a este rey para arrepentirse. ¿Saben algo? Dios nos da la misma oportunidad para decir, Señor, perdóname. He pecado contra ti. Señor, perdóname. Ahora, en Daniel capítulo 5, no lo vamos a leer todo, pero tenemos la historia del nieto de este rey. Ya pasaron unos 30 años, Daniel tiene como 75, 80 años, y vemos aquí también un rey que se llama Belsasar. Tenemos una foto aquí de una historia que muchos conocen, y el primer punto aquí es esto. No debe asumir que tiene una prórroga, automática, ¿cómo se dice? Prórroga, gracias, automática en cuanto a la gracia de Dios. Lo tengo en color verde, entonces es difícil verlo. Pero no debemos pensar que la gracia de Dios tiene una extensión automática. Una pregunta, ¿Dios fue bondadoso y paciente y mostró gracia en la vida de el rey Nabucodonosor, sí o no? Sí, pero inmenso. La pregunta es esta. ¿Dios está obligado de hacer eso en la vida de cada persona de la misma forma, sí o no? No. Aquí dice el versículo 1. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de todos ellos bebió vino en exceso. Entonces estaba ¿qué? Borracho, con 1000 personas en una fiesta. Animado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había sustraído del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos tanto él como sus invitados de importancia y sus mujeres y concubinas. Y así le fueron llevados los vasos de oro que se habían sustraído del templo de Dios en Jerusalén. Y el rey y sus invitados bebieron en ellos lo mismo que sus mujeres y concubinas. Y dice, embriagados de vino, alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Aquí está la pregunta. ¿Cuál es el punto principal de esta mañana? Soberbia es un obstáculo a la sumisión. Aquí tenemos un señor, él era básicamente el número 2 en el reino. Era el rey, pero estaba reemplazando al otro rey que estaba de viaje, que era su papá. Y durante este tiempo, él decide, bueno, yo voy a tomar de las copas que recibió mi padre, y en eso era como una blasfemia a Dios.
era tomar algo sagrado y beber y compartirlo con otros. Y esto era bastante peligroso. El versículo 5 dice, en ese mismo instante aparecieron los dedos de una mano humana que a la luz del candelero escribía sobre la parte blanca de la pared del palacio. Dice, al ver el rey la mano que escribía, se puso ¿qué? Pálido, y sin saber qué pensar de esto, perdió las fuerzas y las rodillas comenzaron a temblarle. Y dice aquí que el rey empezó a dar gritos. Ahora, si ahora de un momento empieza a salir una mano blanca, carmelita, lo que sea, a escribir, ¿cuántos aquí van a tener un poco de pánico? ¿Ok? Ahora, este rey estaba viviendo como nada está pasando. Puedo vivir mi vida sin preocupación. Dios, bueno, no sé, hay tantos dioses. Miren aquí en su boletín. El vivir como si Dios está ciego o no está prestando atención en lo que está haciendo no es sabio. No es sabio. Es algo bastante ridículo. El próximo dice, cuando Dios está tratando de captar su atención, pare y preste atención. Si Dios está tratando de llamar la atención de una persona, debemos parar y decir, ok, Señor, ¿qué es lo que me estás tratando de decir? No lo estoy escuchando. Número 3, a la larga va a cosechar lo que siembra con su vida. Con su vida. Y después de un tiempo, después de el rey otra vez empezó a gritar y llamó a quién, si quieren, pensar, ¿a quién llamó el rey en esos instantes? ¿A quién? ¿A los astrólogos? ¿A los magos? ¿Otra vez? ¿Le ayudaron antes? No. ¿Le iban a ayudar ahora? Tampoco. Pero entonces la reina, que muchos piensan que era la mamá de este rey, ella sale y dice en el versículo 11 que cuando el padre de su majestad vivía, se encontró que dicho hombre, hablando de Daniel, estaba iluminado por la inteligencia y la sabiduría que solo tienen los dioses. Versículo 12, porque en él se halló un espíritu mayor de ciencia y entendimiento. Versículo 13, cuando Daniel fue llevado a la presencia del rey, éste le dijo, ¿eres tú el Daniel que mi padre trajo de Judea, que vino entre los cautivos de Judá? He oído decir que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halla más luz, entendimiento y sabiduría. Y entonces en este tiempo el rey le empieza a decir, bueno, si tú me adivinas esto, el sueño, o no el sueño, perdón, lo que dice aquí en la pared, yo le voy a vestir de púrpura, se te pondrá en el cuello un collar de oro y se te nombrará tercer señor en el reino. Mi papá es número 1, yo soy número 2, tú serás número 3. Ahora, él responda y le dice, su majestad puede reservarse esos dones o puede darlos a otros como recompensa. Yo descifraré para su majestad esta escritura y le diré lo que significa. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de su majestad el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Pero, dice, por causa de la grandeza que Dios le dio, todos los pueblos y naciones y lenguas temblaban de miedo ante él. Y él le quitaba la vida o se le daba a quien quería. A unos los engrandecía y a los otros los humillaba.
Pero su corazón, versículo 20, se envaneció y se endureció su espíritu orgulloso, y por eso fue depuesto del trono y despojado de su gloria. Ahora, noten aquí el versículo 22 en su boletín. Dice lo siguiente: pero su majestad, Belsasar, no ha humillado su corazón ante Dios, aun cuando sabe todo esto, y es el hijo del rey Nabucodonosor. Hijo significa aquí familiar, no necesariamente padre. Lejos de eso, su majestad en su soberbia se ha levantado contra el Señor del cielo. Ha mandado traer los vasos del templo de Dios, y tanto su majestad como sus invitados y sus mujeres, concubinas, etc. Su majestad, bajando un poquito, nunca ha honrado al Dios en cuyas manos está su vida y todos sus caminos. Vamos a escribir un poco. Dios interrumpe su vida para perturbar su pensar, para perturbar su pensar. Aquí tenemos este rey, estaba celebrando, había una fiesta y el ejército medo-persia estaba listo para atacar, y él pensaba, bueno, vamos a disfrutar esta última noche, vamos a beber, vamos a celebrar. Punto número 2. Dios a menudo usa a un Daniel para decirle lo que no quiere oír. Pregunta: ¿cuántos aquí Dios ha usado un Daniel para decirle algo que no quieren oír o no querían oír? Muchas veces. Pero aquí vemos algo interesante. Dice, la soberbia impedirá que haga lo que debe hacer y le llevará a someterse a cosas a las cuales no debe someterse. Entonces, mi soberbia, mi orgullo de querer satisfacer mi egoísmo, me llevará a un lugar donde yo no quiero ir y no quiero estar. Él le leyó lo que estaba en la pared y le dice, Mene, Dios ha llamado a cuentas al reino de su majestad y le ha puesto fin. En otras palabras, rey, hay un punto de empezar y hay un fin. Y hoy es el día que se termina todo esto. ¿Cuántos aquí vivirían diferentes si le dicen tienen 2 meses para vivir? Todos, ¿no? Todos. Él le dice, rey, en este instante, ya. Número 2 dice, tekel. Dios ha pesado su majestad en una balanza y su peso deja mucho que desear. Si Dios hoy dice, es su último día, ¿tienen confianza que van a estar en la presencia de Dios? ¿Tienen toda la confianza que Jesús lo va a recibir con brazos abiertos? Y número 3 dice, Parsin, Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los medos y a los persas. Soberbia es un obstáculo a la sumisión. Entonces aquí está la pregunta para esta mañana. En su vida, ¿hay algo que no han confesado a Dios? Que cuando usted regresa a la raíz de esa decisión, de esas palabras, de ese acto, si son honestos con Dios, le dirán, Señor, esto es mi soberbia personal. El resultado de esto fue completamente mi culpa. Mi falta de querer someterme a esta persona o a ti, Señor, y sinceramente, perdóname. Fui equivocado, es un gran error, es un pecado. Un día
nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Y hay dos juicios que habla el libro de Apocalipsis. Un juicio es para los creyentes. Es un juicio de básicamente de premios, de reconocer a las personas por su fidelidad, etcétera, en el Señor. Pero el otro es un libro. El otro es un récord de información de nuestra vida. Es un juicio de nuestras obras. Y si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces hay un juicio aparte. Y como encontraron el rey, el Tekel, que dice, Dios ha pesado a su majestad en una balanza y pesó, y esto no pesa bien. No hay un equilibrio. Pero hay personas, hay ángeles, hay nuestro Señor que hoy día está mirando todo lo que está sucediendo. Y si yo decido no entregar mi vida a Cristo, Dios lo está apuntando. El día que Él rechazó, que ella rechazó, el día que Él dijo que no, que ella dijo que no, y un día va a ser muy tarde para arrepentirse. Un día va a ser muy tarde para decir, ok, Señor, ahora estoy listo. Este rey, posiblemente estaba listo para cambiar su vida, era muy tarde. Dios cerró el capítulo, no le extendió la gracia como le extendió a su abuelo. Y ahora era el tiempo, el juicio. Una pregunta. Sin tratar de manipular con palabras ni nada, yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Estamos completamente seguros que nuestra fe en Dios es algo real? Que si yo muero hoy, voy a estar en la presencia de Dios, Él me va a permitir entrar en su reino, no porque yo fui una buena persona, no porque enseñé en una escuela dominical, pero porque yo acepté a Cristo como mi Salvador. Yo un día me arrodillé y le pedí perdón por mis pecados. Yo un día confesé que Jesús es el Señor. Yo lo invité en mi corazón y me arrepentí de mis pecados. Si usted no está seguro de eso, yo les quiero invitar hoy para estar seguro. Porque hay un punto de empezar y hay una fecha, un día, una hora, que el capítulo se va a terminar. Y en ese día, un segundo después, es muy tarde. En ese momento su pastor, su mamá, su abuelita, su hijo no le pueden ayudar. Porque ya en ese tiempo el balance demanda una acción. Yo les pido, antes de terminar, que inclinen su rostro. Y si usted no está aquí, si usted está aquí en esta mañana, pero no está seguro de su salvación, no hay mejor tiempo que ahora, en ese instante, para estar seguro. No significa que usted tiene que escribir un cheque a la iglesia, ni estar aquí 7 días a la semana, ni despedirse de su trabajo. Simplemente significa que usted reconoce que ese orgullo, esa soberbia en su corazón lo ha prohibido de tomar ese paso y aceptar a Cristo como su Salvador. Marcel, pero yo he estado en la iglesia por años, desde mi niñez. ¡Qué bueno! Hay muchos en el infierno que han estado en la iglesia por años, porque nunca han tomado ese paso personal para decir, Señor, yo me voy a arrepentir. Yo quiero aceptar a Cristo. Si usted está aquí en esta mañana y dice, Marcel, ahora entiendo. Nada depende de mí.
Todo depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Y hoy estoy aquí y Marcel, yo quiero orar y quiero confesar mis pecados a Dios en esta mañana. Y quiero entregar mi vida a Él. No lo entiendo todo, pero entiendo claramente que esto es el primer paso. Si usted está aquí en esta mañana y puede identificar con esto, solamente levanta su mano y eso me deja saber, Marcel, quiero que usted ore conmigo. Gracias. Otra persona, Marcel, yo estoy listo. Yo sé que Dios me ha estado llamando mi corazón, pero por años. Le digo, no. Mira lo que yo he edificado, mira este negocio, mira esta familia, mira todo esto. Pero Dios me está enseñando hoy, esto no significa nada. Ahí donde está, dígale al Señor, Señor, gracias por este día. Gracias por traerme aquí en esta mañana. Señor, yo reconozco que soy un pecador. Y no hay nada, Señor, que yo puedo hacer para pagar por mis pecados. Señor, yo confieso que Cristo es Señor. Yo creo que Él derramó su sangre por mis pecados. Señor, yo creo que Él fue enterrado, resucitado el tercer día. Y hoy yo lo invito que vive dentro de mí. Señor, perdóname por todo pecado. Dame una vida nueva, empezando hoy, para poder proclamar que el Dios en el cielo es el Rey de todo hombre. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.